hay que ver nuestro objetivo de estudiar, ¿no? Hay que estudiar siempre. Si estudiamos, pues de alguna u otra manera vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Eso sí, ténganlo por seguro. Muy bien, queridos muchachos, chicas y chicos. Voy a presentar mi pantalla para empezar nuestra clase. Un momentito. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? Chicos, ¿se ve mi pantalla? Wow, ¿qué pasó? ¿Se quedaron mudos o es que no me están escuchando? ¿Me escuchan, chicos? Les preguntaba si se observa mi pantalla que estoy presentando. Sí, Hola, profesor. profe. Ok, muchas gracias. No tengan temor. Muchas gracias. Bien, entonces hoy día vamos a platicar de un tema bastante interesante de lo que está vinculado a la literatura peruana. En este caso, hemos visto en el bimestre anterior lo que era el costumbrismo, hemos visto el romanticismo. Toca ahora desarrollar el realismo, ¿ya? El realismo peruano. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos con nuestro tema. Veamos acá. Acá vamos a partir por un conjunto de interrogantes. Dice, ¿a qué personaje observamos en la imagen número 1? ¿Quién será este señor que vemos acá? Alguien por ahí, por curiosidad, ha podido indagar, ha visto y tienen sus conocimientos previos. ¿Quién será este señor que tiene unos bigotitos muy singulares? ¿Alguien puede identificar? Y ese señor dijo esta famosa frase, ¿no? Los jóvenes a la obra. ¿Quién será? ¿Quién dijo esa frase? Los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. ¿Alguien recuerda? Ya, el mismo que dijo también esta frase, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutos nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. En este caso, para ir avanzando, nos referimos a Manuel González Prada. ¿Ya, chicos? Es el autor de esta famosa frase, los jóvenes a la tumba, los viejos a la obra. Bueno, al revés, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Bien, ¿a qué etapa de la literatura pertenece? Ya hemos indicado al realismo, ¿no? ¿Crees que esta frase podemos usar en la actualidad? Ya, eso lo vamos a ver el día de hoy en la medida que vayamos avanzando con nuestro tema. Bien, cuando hablamos del realismo peruano, decimos que el realismo es igual a objetividad, es decir, su mismo nombre indica, no realismo. Es decir, los escritores realistas van a escribir, sobre todo en la narrativa, en la prosa, en los ensayos sobre todo, o en las novelas, lo que van a observar. Entonces ahí viene el tema objetivo. El realismo siempre es objetivo, escribir lo que observa. ¿Sí? Entonces decimos como definición que el realismo como movimiento literario va a surgir en Francia. No se olviden eso, queridos alumnos. Hay que tener ya siempre esto muy de nuestra lógica de la literatura, como nuestra cultura general, que el realismo como movimiento literario va a surgir en Francia. Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX. Bien, ya me indicaba en ese caso que surge en Francia, obviamente llega a nuestro país, y el realismo peruano va a surgir a fines de la guerra con Chile. Ahí coincide, ¿no? Con la guerra con Chile. Y luego se da pues un periodo de la reconstrucción nacional, ya que los chilenos al llegar a nuestro país pues nos hicieron añicos y pues un grupo de personas peruanas, en este caso dedicadas a la cultura, hicieron la etapa de la reconstrucción.
Desde el ángulo de la crítica social hay una defensa del hombre indígena, del campesino y el obrero, ¿no? O sea, los escritores realistas van a defender al hombre indígena, al campesino, al obrero, ¿no? Hay una crítica contra la corrupción moral. Obviamente ya de esa época había corrupción y hasta ahora perdura, ¿no? Y otro, el realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana, en este caso también habla sustancialmente del nacionalismo peruano. Vamos a ver las características, ¿ya chicos? Las características en este caso hay que tener en cuenta que el romanticismo, recordemos que primero es romanticismo, luego se desarrolla el realismo. El romanticismo surge en Alemania, ¿no? En Alemania, mientras que el realismo surge en Francia. Y recordemos que el realismo surge en oposición al romanticismo. ¿Y por qué se opone? Porque los románticos primero era por la pasión, los sentimientos, la imaginación, pero en este caso los realistas dicen, la imaginación, los sentimientos, las acciones son cosas secundarias, lo más importante es lo que observamos en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, reitero, como característica ya del realismo, oposición del romanticismo o al romanticismo en este caso. Reitero, oposición al romanticismo. Rechazo al tono intimista. Este tono intimista lo desarrollan los escritores románticos, ¿no? Porque va a expresar su yo poético y como eje central, el tema central del amor, ¿no? ¿Qué más? Rechaza de lo pasado y lo exótico, ¿no? En este caso, el pasado, en caso del Perú que hemos visto en el segundo bimestre, hablábamos de don Ricardo Palma, va a rechazar lo pasado, ¿no? Hace referencia a temas de carácter social, ¿no? De carácter social. ¿Qué más? Se escriben sobre situaciones contemporáneas, lo que suscitaba o lo que sucedía en nuestro país, ¿no? Preocupación por la renovación del país. Siempre va a haber ese propósito de que los escritores peruanos, como González Prada, Clorinda Mato de Turner, van a preocuparse de que nuestro país debe haber una cierta renovación, no solamente de la parte política, sino también de la parte de la educación, indican, ¿no? Propósito moral y social, las obras deben transmitir siempre ideas, ¿no? Y el nacionalismo agresivo, existe un nacionalismo agresivo. Bien, aquí vemos los representantes, ¿eh, chicos? El realismo, en primer orden tenemos a Manuel González Prada, ¿sí? No hay que olvidarnos eso, porque ahí sí, muchachos, nos pueden coger, como dice, mal parados. Si alguien nos pregunta, a ver, te dicen quién es escritor del realismo peruano. Entonces tenemos que saber, así como ya sabemos del costumbrismo, a Manuel Asensio Segura, a Felipe Parro Aliaga, eso ya no debe olvidarse, ¿no? Igual en el romanticismo hemos visto a Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Igual en realismo, tenemos que conocer lo esencial. Y cuando hablamos de realismo, vamos a hablar de Manuel González Prada con su obra Páginas Libres, ¿no? Hablamos de Clorinda Mato de Turner con su obra Ave sin nido, Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, Abelardo Gamarra con su obra 100 años de vida perdularia, María Nieves y Bustamante, la obra, o con su obra Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Concloa Cavarrubias con su obra Cromitos y Amalia Puga de Lozada con su obra Felicidad. Ahora, de estos bueno, los escritores mencionados, dos destacan, ¿no? Por un lado, a Manuel González Prada, no hay que olvidarnos. González Prada tiene una obra, tiene dos obras, pero destaca Páginas Libres y su otra obra, Horas de Lucha. Y también hablamos de Clorinda Mato de Turner con su novela Ave sin nido. Estos dos hay que recordarnos, por favor, chicos, de memoria, ¿ya? De memoria. Porque si no, vamos a llegar quinto de secundaria y alguien te pregunte, a ver, ya en secundaria sí, ya terminé. A ver, dime, ¿qué has hecho en comunicación? Ay, bueno, ya, pues hemos hecho literatura. Muy bien, a ver, literatura, háblame. Quién fue Manuel González Prada? Nos pueden agarrar, ¿no?
Ustedes tienen que ser siempre, muchachos, la cabecita, como yo te digo a mis alumnos, la cabecita es hecho para hacerlo trabajar, hacerlo pensar. Sobre todo porque si no hacemos pensar, la cabecita se nos pone muy ociosito y no quiere pensar, ni razonar, ni reflexionar. Entonces, ahí tenemos, a la edad que ustedes son bastante jóvenes, rápido captan las ideas. Muy bien. A ver, antes de continuar acá, una pregunta, chicos, chicas. ¿La palabra páginas que ven acá está bien escrito o hay algún error en la palabra páginas libres, en la hora páginas libres? ¿Está correctamente escrito o hay algún error? Está mal escrito, profesor. ¿Cómo se debe escribir? A ver, ilústranos, hija. Con G. Claro, muy bien. La palabra página se escribe con G, ¿ya? No hay que olvidarnos eso. La palabra página se escribe con G, porque ¿cuál es tu nombre, hija? Discúlpame, ¿tu nombre es? Ingler Vázquez. Ok, Ingler. Por ejemplo, vamos a poner que Ingler después de clase dice, pues ella sabe que página escribe con G. Y después de clase, en la noche, en la hora de cena, su papá le pregunta, ¿qué has hecho en tus clases? Pues hemos hecho de comunicación y hemos hablado de González Prada, pero el profe ponía páginas con J. Comunicación, el profe de comunicación escribiendo mal con J, sí. Entonces ahí siempre, si saben ustedes, tienen que preguntar, profe, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué página está con J y no con G? Vamos a ver, y tiene una explicación. Ojo, páginas libres, la hora como tal es con J, ¿ya chicos? Es con J. Pero de acuerdo a la gramática, a la ortografía, página escribe con G. Es lo correcto. Muy bien, gracias Ingler. A ver, eso ahorita explicamos, ¿ya? Manuel González Prada, entonces. Considerado por muchos, lo llamaban su seudónimo, su apelativo, el apóstol de la muerte. Otros lo llamaban el Sibarita. ¿Y por qué? Porque este personaje peruano del siglo XIX, considerado por muchos el hombre más culto que tuvo nuestra literatura en el siglo XIX, esto fue muy odiado por muchos. ¿Por qué odiado? Porque les criticaba, ¿no? Él usaba la crítica de una manera muy fuerte, muy acre, sobre todo con los militares, los aristócratas limeños que no hicieron nada por defender nuestra soberanía nacional, ¿no? Bueno, ¿qué indicamos de González Prada? Se le considera el padre del nuevo pensamiento social peruano, ¿no? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Ya saben que los chilenos nos sacaron la ñoña, como se dice, nos derrotaron así olímpicamente. Los chilenos se pasearon por casi todo el Perú y no hicimos, o las personas de aquella época no hicieron nada, sobre todo los que vivían en Lima, ¿no? Los aristócratas limeños no hicieron nada. Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva, también se vinculó hacia la poesía, ¿no? Y es considerado el precursor del modernismo peruano gracias a sus poesías. En sus obras ya hemos indicado páginas libres, ¿no? Horas de lucha, bajo el oprobio, figuras y figurones, ¿no? Mientras que en poesía destaca la obra exóticas, baladas peruanas, minúsculas, libertarias y grafitos. Pero en este punto hay que tener, queridos alumnos, la obra más importante es Páginas Libres, es un ensayo, ¿no? Es una obra de ensayo. Y Horas de Lucha también, que es otro ensayo. Y en poesía, la obra Exóticas. Ahora sí, esto necesita una explicación, lo que decíamos, páginas, ¿por qué escribió con J? Bueno, eh, cuando yo era estudiante, así como ustedes en cuarto año, mi profesor, bueno, seguramente no lo sé por salir del asunto, nos dijo que González Prada posiblemente se equivocó al escribir páginas libres con J. Se equivocó, pero ya yo con mis indagaciones también como docente he indagado acerca de González Prada y por qué escribió con J. Él no se equivocó. Era el hombre más culto
del Perú, no solamente Lima, sino del Perú, y difícilmente se pudo haber equivocado. ¿Qué es lo que pasó con el título de Páginas Libres? Él decía que nosotros los peruanos y los americanos o los hispanoamericanos no debemos obedecer órdenes de la Real Academia cuya sede está en España. Él decía que nosotros los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma y propuso reemplazar la J a la G, por la J, reemplazarlo cuando los sonidos son fuertes. Reitero, reemplazaron la G por la J. ¿Qué es lo que pasó con Páginas? Quiso cambiar nuestra norma, ¿no? La norma de la Real Academia de la Lengua Española, que no quería nada en lo que provenía de España. Otra propuesta que él hizo era que la preposición a, recordemos que la a es una preposición, ¿no? Cuando digo vengo a verte, ese a, él proponía también poner la tilde. Era su propuesta, ¿no? Es decir, hizo propuestas de querer tener una propia norma propio de los americanos o de los sudamericanos o hispanoamericanos. Chicos, esa es la explicación clara de lo que fue González Prada y por qué Página lo escribió con J, ¿no? Ahora, en la obra Páginas Libres, que reitero que es la obra más importante de González Prada, se van a dar discursos en los teatros de Lima. En el Teatro Politeama, en el Teatro Atenea, en el Teatro Olimpo, etcétera, etcétera, en la cual González Prada va a convocar un grupo de personas y va a dar sus famosos discursos. Ahora, en esos discursos, obviamente va a atacar a la clase política, a los militares y a los oligarcas. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Un ratito, chicos. Bien, continuamos entonces, queridos alumnos. Fíjense lo que dice González Prada en el discurso en Politeama, ¿no? Este discurso, reitero, pertenece a la hora o está en la hora Páginas Libres. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjese cómo escribía la palabra hoy. Con la O y la I, lo que llamamos o llamábamos I latina, ¿no? Igual ahí quería romperte en la norma, ¿no? Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Bien. Otra frase, otro discurso bastante célebre de González Prada es esta de acá, ¿no? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia, chicos. Nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Qué más dijo? Que vengan árboles nuevos a flores. A ver, reitero, ya que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Este discurso en el Politeama fue leído por un escolar cuando se hacía campaña pro fondos para rescatar Tacna y Arica. Ya saben que Tacna se quedó con Perú y Arica dijo, bueno, yo no quiero a Perú, me voy con los chilenos. Y se fue con Chile, ¿no? Ahora, González Prada en su página libre, aquí lo explica, porque son ensayos, él explica cuáles fueron las causas por las cuales perdimos la guerra con Chile, ¿no? Lo explica. Y él acá en esta parte indica que fue nuestra ignorancia. Nuestra ignorancia. Es decir, en la guerra con Chile, los peruanos seguramente en orden numérico éramos más que Chile. Pero no estábamos preparados, pues. No estábamos preparados. Quienes fueron a la guerra, pues por lo común fueron gente campesina, gente obrera, indígenas.
que fueron a defender nuestra soberanía nacional. Pero reitero, los aristócratas, los políticos limeños no fueron partícipes de la guerra, es más, se escondieron. Ya saben ustedes que cuando los chilenos ingresaron pues por todo el Perú, ¿no? No solamente vinieron por mar, sino por tierra. Es más, por acá, por Huaraz pasaron. Hay varias historias de acá, cuando los chilenos pasaron, ¿no? Una de esas historias son los famosos, eh, digámoslo, derivaciones, procedencias de algunos apellidos, ¿no? Pues estos chilenos no, pues no eran sanos, era gente pues malvada, perversa, porque al venir, eso no solamente pasó acá en Callejón de Huaylas, sino pasó en todo el Perú, estos chilenos abusaban de las mujeres, ¿no? Como tienen las armas en la mano, seguramente miraban a las mujeres de su agrado y pues las ultrajaban, y muchas veces esas mujeres estaban pues en su estado fértil, estaban en su periodo de, digamos, de poder concebir un hijo. Bueno, cuando tenían hijos, llevaban al registrar a ese niño, le preguntaban, ¿no? ¿Quién es el papá? Obviamente la mamá no sabía, ¿no? No sabía. Y entonces ahí vienen algunos apellidos que se han quedado en nuestro país. Por ejemplo, el apellido Chile, ¿no? O sea, el registrador de la partida de nacimiento decía, a ver, nombre de papá, no sé, porque ese violador chileno nos decía, pues yo soy Juan tal, y pues no, simplemente abusaba de la mujer y se seguía su camino, ¿no? Entonces, la madre, pues lamentablemente tiene que asentar la partida con el nombre, digamos, del gentilicio del soldado, ¿no? Ahí viene el apellido Chile, por ejemplo, el apellido Chile. Otros decían, pues no sé quién es el papá, era chileno. Otros decían, no sé quién habrá sido, pero solamente venía vestido de rojo, el apellido Rojo. Son de origen chileno, ¿no? Rojo, Chile, chileno. Ahora, llegaron a casi todas las provincias del Perú y rodearon Lima, ¿no? Y en Lima se va a dar la última batalla, la batalla de Miraflores. Y en esa batalla, pues, fue la batalla decisiva para que Perú sucumba ante las manos de los chilenos. ¿Y quiénes fueron a defender Lima? Fueron, pues, igual gente provinciana, gente de provincia, fue a defender Lima. Los limeños igual estaban encerraditos ahí, acobardados. Y ahí fueron huancaínos, guaracinos, huanuqueños, todas partes, reitero, gente de provincia, pero sin preparación militar. Básicamente van por ímpetu de nuestra soberanía. Por ejemplo, ¿alguien en clases de Huánuco, chicos? ¿Alguno de ustedes de Huánuco? ¿Quién me dice yo, profe? ¿Algún huanuqueño, huanuqueña? ¿Nadie? Bien. A los de Huánuco, por ejemplo, tienen un apelativo que les pusieron los chilenos. ¿Y cuál es el apelativo? Le pusieron el apelativo de pata amarilla. Es decir, a los de Huánuco, cariñosamente le decimos pata amarilla. No porque sus pies sean de color amarillo, sino que en la guerra con Chile, dice que las mujeres campesinas tejieron a sus esposos que venían a la guerra o que iban a la guerra de color ojotas, o sea, medias, de color amarillo hasta la rodilla. Y los chilenos decían, ahí vienen las patas amarillas. ¿Y quiénes eran las patas amarillas? Soldados que venían de Huánuco a enfrentarse a los chilenos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Se dio la batalla de Miraflores, perdimos la guerra y los chilenos pues saquearon, destruyeron Lima. Es más, no solamente destruyeron, lo más seguramente para la cultura peruana es que incendiaron nuestra Biblioteca Nacional, ¿no? Incendiaron. Y habíamos comentado de alguna manera que cuando por aquel entonces, seguramente fue en 1882, 1883, pasaba por Lima un general francés y vio todas las atrocidades que cometían los chilenos, todo lo que observaba. Todo, robaban, saqueaban, violaban, todo. Y entonces este general francés se acercó al general chileno
y le dijo, se entrevistó y le dijo, mira, te doy plazo de 24 horas para que tú y tu ejército abandone Lima. Si tú sigues cometiendo las mismas atrocidades, te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Entonces, este general chileno al día siguiente se fue con todo su tropa. Hasta ahí llegaron los chilenos. Entonces, queridos muchachos, eso un poco para reflexionar que la guerra con Chile lo perdimos por nuestra ignorancia, porque quienes fueron a la guerra no fueron pues gente preparada, sino gente que no sabía ni leer ni escribir, menos tenía preparación militar. Y la otra razón es que nosotros los peruanos tenemos esto de acá, somos muy serviciales, tenemos el espíritu de servidumbre. Es más, cuando Grau hundió algunos barcos en el mar, Grau los salvó a los chilenos que estaban ahogándose, pero los chilenos no hicieron nada, ¿no? Ahí está nuestro espíritu de servidumbre, somos muy serviciales los peruanos. Y por ahí que los ecuatorianos y los chilenos nos dicen, pues, cariñosamente nos llaman gallinas, ¿no? Los peruanos un poco, no sé, serán poco, mucho, pero algo de gallina tenemos. El tema de la cobardía, nos acobardamos rápidamente. Entonces, eso hace un análisis, reitero, González Prada en su obra Páginas Libres, en la que esboza por qué el Perú perdió la guerra con Chile. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta de esta partecita? ¿Alguna inquietud, algún comentario de la obra Páginas Libres? ¿Ninguna? Bien. Voy a hacer el monólogo, espero que no sea siempre así, chicos. Siempre hay que participar. Al menos sí, profe, ninguna duda. Ahora, vamos con la otra escritora peruana, ¿no? Que en este caso es Clorinda Mato de Turner. ¿Alguien levantó la mano? No lo sé si... ¿Alguna pregunta? Bueno, quiero entender que no hay ninguna pregunta. Bien, entonces hemos visto en primer orden a Manuel González Prada con su mejor obra, Páginas Libres, y vamos con la otra escritora peruana, Clorinda Mato de Turner, con su obra o su mejor novela, en este caso ya es novela, Sin Nido, ¿no? Como datos biográficos podemos indicar que Clorinda Mato de Turner nació en Cusco, en la que se educó y se casó con un norteamericano en 1871. Enviudó y al enviudar, entrar en un periodo de dificultades económicas, se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo. Luego viajó hasta Argentina, ¿no? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas en 1883 y 1896, bajo el evidente estímulo de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, que tuvo cierta influencia, ¿no? Ahora, Clorinda Mato de Turner escribe estas obras: Herencia en 1893, Índole en 1891 y Tradiciones Cusqueñas en 1884. Y su obra más importante, que es Ave sin Nido, lo escribió en 1889. Chicos, no se olviden, elemental, ¿la? González Prada escribió Páginas Libres, Horas de Lucha. Clorinda Mato de Turner, Ave sin Nido. Esas cosas sí hay que memorizarnos, queridos alumnos, porque la memoria también es buena, nos ayuda bastante. Bien, ¿de qué se trata? En este caso, Ave sin Nido. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Ave sin Nido, básicamente se trata de la historia de 2 muchachos. Uno que se llamaba Margarita y el otro que se llamaba Manuel, ¿ya? Manuel y Margarita son 2 enamorados, se enamoran, 2 enamorados de origen indígena, ¿ya? De origen indígena, y ellos son del pueblo de Quillac. Este es el escenario, Quillac es el escenario
de esta obra, Quillac Cusco. ¿Ya? Bien. ¿Qué más nos dice la diapositiva? Se ven impedidos de realizar su amor en apariencia el obstáculo que se ensalza o se alza entre Manuel y Margarita va a consistir en lo siguiente. Reitero, ¿ya? Manuel y Margarita son chicos jóvenes, contemporáneos. Manuel, por motivos de estudio, viaja a Lima y cuando regresa a Quillac encuentra a Margarita hecha una señorita y se enamora de Margarita. ¿Qué más? Consiste en que Manuel, ¿no?, el chico que se va a Lima a estudiar, es hijo de Sebastián Pancorbo. Ese era su padre, vamos a poner entre comillas su padre político, porque no era su verdadero padre. Sebastián Pancorbo es el gobernador de Quillac. Su papá era otra persona. Instigador de la revuelta en la que murieron asesinados los padres de Margarita. Fíjense en la triste historia, ¿no? Es decir, Manuel y Margarita son jóvenes y su padrastro, que es Sebastián Pancorbo, en este caso padrastro de Manuel, va a generar una revuelta en Quillac y en esa revuelta lo van a asesinar a los padres de Margarita. Juan Yupanqui, que muere en plena reyerta, y su madre, que tiempo después fallece, ¿no? ¿Qué más? Sin embargo, aquí vamos a encontrar a Lucía y Fernando. Lucía y Fernando son cuando va a morir los padres de Margarita. Lucía y Fernando son los que le van a criar a Margarita, que son padrinos y protectores de la muchacha, Margarita, ¿no? Y guardaban en secreto el verdadero origen de ella. Ya, chicos, pues le hicieron creer que su padre era el indio Juan Yupanqui, que era su papá, digámoslo así, no biológico, sino nominal de Margarita, cosa que no era cierto, no era su papá, seguramente se murió convencido que era su hija, pero no era su verdadera hija. Y en la tercera parte narra básicamente la revelación de esta verdadera, o de esta verdad, que les separa definitivamente a los jóvenes enamorados. En realidad, ellos son hermanos, chicos. Manuel y Margarita son hermanos. Han sido engendrados por dos indias o indígenas por un cura, ojo, un cura, el párroco de la aldea de Quillac. ¿Quién es ese párroco? Don Pedro Miranda y Claro. Este curita embarazó primero a la mamá de Manuel, la embarazó. Seguramente, pues, como era cura, no se podía casar ni convivir. Pues la dejó y Sebastián Pancorbo se casó con su mamá de Manuel. Bueno, era su padrastro de Manuel. Pero también embarazó en este caso, a la mamá de Lucía, digo, de Margarita. ¿Y en qué circunstancias? Se dice que cuando la mamá de Margarita fue a confesarse, ¿no? En la iglesia, cuando se estaba confesando, pues este cura, Pedro Miranda Claro, abusó de la mamá de Margarita. Y antes de morir, la mamá de Margarita le va a confesar a doña Lucía, le dice: mi hija Margarita, el verdadero papá no es Juan Yupanqui, sino es el cura Pedro Miranda Claro. Ahí le cuenta que fue abusada, ¿no?, por el cura cuando fue a confesarse, y nunca lo avisó a Juan Yupanqui porque, pues, obviamente hubiera reaccionado mal, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces siempre lo guardó, lo ocultó, ¿no? Lo ocultó pues ese abuso de este cura. Entonces, un día antes de su boda, entre Margarita y Manuel le dicen, los llaman a los muchachos y le dicen: miren, no se van a poder casar. Y preguntan por qué, ¿no? Margarita dice: ¿por qué? Manuel igual: ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos casar? Y le delatan la verdad, le dicen que no pueden casarse porque son hermanos, porque el papá es lo mismo, es el mismo padre, y es más, ni siquiera es cualquier persona, es un sacerdote que abusaba de las mujeres del pueblo, ¿no? Y pues ese amor simplemente no se va a concretar. Por eso el título de Ave sin nido. Y chicos, de la obra Ave sin nido. Entonces, un poco para complementar la información, vamos a ver el siguiente enlace. Un ratito, chicos, vamos a ver un pequeño resumen de esta obra.
Un momentito. Con este enlace del video vamos a entender un poquito mejor de lo que les he explicado, ¿ya? Vamos acá. Un momentito, voy a cortar mi cámara para que cargue rápido el video. Chicos, de la obra en forma de ¿ya? Un ratito, chicos. Ahí voy a agarrar un momento. A ver, nuevamente voy a cargar, pero me parece no clicar. Un momentito. Bien, ahora sí creo. Vamos, chicos. Mucho más entretenido que cualquier otro resumen que veas en internet, así que hoy analizaremos Aves sin nido. Y comenzando con algunos aspectos generales de la obra, es del género narrativo y una novela. Su autora es Clorinda Matos de Turner y el ambiente en el que se desarrolla la obra es Quillac. Y ahora vamos de lleno con el resumen, ya que don Fernando Marín, que era minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero Alim Juan para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente humanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. ¡Qué turbio! La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija
de Juan Yupanqui, la solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña, que rompe con el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de fuera por gente que no reconoce el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención provincial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar, se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideológico interesante es la salvación del indio en la novela indigenista, que tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido, como dice en el título. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela y al final de este resumen, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui que se habían quedado huérfanas son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora subidamente de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades, es decir, el gobernador Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlo funcionar. Los culpables de que Jack le echan la culpa de la sonada a otro indio, el campanero Shampoo, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. El indio Champú va a la cárcel, se apropian de su ganado, su mujer Martínez acude donde los Marín para pedir ayuda y se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en medio de tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse de Lima. Ya que vamos por la mitad del resumen, dale a like si te está gustando, comenta qué te ha parecido, compártelo con todos tus amigos para que todos se lo aprendan y suscríbete porque quizás en el futuro también te pueda ayudar. Ahora sigamos con el video. Los Marín antes de la partida dan un banquete a las personas más importantes que eran los más culpables. Para con loable propósito cristiano logra persuadirles de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada de Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedirle la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda y Claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Y ahora, haciendo un análisis a fondo, el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, y es el tema que servirá para presentarnos la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales aliados de malos sacerdotes y jueces venales. Algunos temas secundarios
secundarios son el abuso, la explotación, la pobreza, el amor y la falsedad. El mensaje que quiere dar la obra cada capítulo es conocer las distintas formas de corrupción, abuso, etc. Pero para darle un tono más armonioso a la novela, recurre a una historia de amor, una historia que lamentablemente culmina en una tragedia que para estos tiempos no sería llamada como tal. Bueno, igual se casaron entre hermanos, igual es bastante turbio eso. En pocas palabras, es una cruda denuncia en favor de la gente que era la base de la economía del país, con remuneraciones que hasta en esos tiempos daban lástima, y además sometidos a irracionales abusos sin importar su género. En conclusión, el maltrato al indio fue pésimo, ya que no conocía sus derechos, y en esta obra se pueden apreciar tanto personas buenas como malas. Vemos también el amor imposible, ya que estas dos personas terminan siendo hijos de un mismo padre. Y ese fue el resumen de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a este botoncito que está apareciendo ahora en tu pantalla. Y mucho éxito, mis flojos. Hasta la próxima. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto de Avecinido de la obra Páginas Libres? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Todo está claro. Muy bien, gracias. En todo caso, en forma a manera de conclusión, podemos indicar que este movimiento literario que es el realismo, coincidentemente se da con la guerra con Chile, en la cual hemos visto a González Prada que hace su ensayo para buscar las causas. ¿Por qué perdimos la guerra con Chile, no? Las causas. Y él cuando indica esa famosa frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, obviamente no es que quiere decir que los viejos ya se vayan al cementerio y bueno, los jóvenes deben ponerse a trabajar, ¿no? Sino que esta frase muy célebre de González Prada quiere o nos hace entender que los viejos ya tuvieron su tiempo, ¿no? Ya tuvieron su tiempo. Y lo que toca es dar pase a los jóvenes que tienen nuevas ideas, van con ímpetu para querer cambiar nuestra sociedad. En esa época, ya saben ustedes que perdimos la guerra con Chile y decía, ¿no? Ya pues ya perdimos la guerra con Chile y quieren seguir gobernándonos, ¿no? Esa clase política quiere seguir permaneciendo en el poder. Entonces decían esos viejos que vayan a la tumba y que los jóvenes puedan obrar de la mejor manera para, digámoslo, conducirnos de la mejor manera y no llevarnos pues a la catástrofe que sucedió, ¿no? Porque luego de la guerra con Chile pues pasemos una situación de la etapa de la reconstrucción y una situación en la cual la economía peruana pues decayó terriblemente, ¿no? Eso con lo que respecta a González Prada. Mientras Clorinda Mato de Turner, sobre todo con su obra Aves sin Nido, hace una denuncia, ¿no? A los sacerdotes, en este caso a la iglesia, lo va a criticar por los abusos que comete, por el poder que tiene, y indica que la única manera de poder salir de esta situación en la que los indígenas son atropellados en base a sus derechos es en base a la educación. O sea, él apuesta por la educación, ¿no? Una persona que se educa va a poder conocer sus deberes y sus derechos y no va a permitir que ninguna autoridad, ningún sacerdote, ni gobernador abuse, ¿no? De su poder. Y hace tipo de denuncia de carácter social que seguramente, porque estamos en el realismo, se suscitaban pues en nuestro país, ¿no? Se suscitaban. Bueno, esas historias de los sacerdotes que han dejado hijos por ahí, eso no es nuevo, ¿no? Seguramente ustedes conocen en su pueblo, en su ciudad, se han dado esas situaciones, no de antes, hasta ahora, ¿no? Bien, queridos muchachos, chicas, chicos, agradecerles su tiempo y ya nos estamos encontrando la próxima semana en otra sesión más. Gracias, chicos, feliz fin de semana y nos vemos la próxima clase. Buenas tardes. Gracias, profesor. Nos vemos, chicos.